casa, tu siervo sanará como creíste. Y en ese mismo instante el siervo fue sanado. A distancia, ¿no? Con wifi. Con wifi lo sanó. Ni hizo falta que vaya. Dice, solo di la palabra, mi siervo sanará. Y el siervo al instante quedó sano. Sigue caminando Jesús, no sé, imagino que sería como el mediodía, ya era la hora de comer. Dice, cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre. Jesús tocó la mano de la mujer. ¿Dice que oró? No. ¿Dice que reprendió la enfermedad? No. ¿Dice que hicieron una vigilia para orar por la mujer? No. Dice, tocó la mano de la mujer y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y empezó a atenderlo. O sea, que no solo que le bajó la fiebre, sino que estaba pila de repente, solo porque Jesús le tocó la mano. Y así sigue. Dice, mira, el evangelista que redacta esto está intentando comunicar algo, ¿no? Dice, se sanaban por acá, se sanaban por allá, se liberaban por allá, lo endemoniado. Y entonces dice, resumiendo, al anochecer, la gente trajo a Jesús mucho atormentado por demonio y le ordenó a los espíritus que salieran. Sanó a todos los que estaban enfermos. Liberó a todos los que estaban endemoniados. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Y acá comienza mi prédica. Un día en la vida de Jesús. ¿Le traían enfermo? Sí quiero. Endemoniado, los liberaba todos. Le traían enfermo, los sanaba todos. Le había oprimido, eran liberados. La suegra de Pedro estaba con fiebre, le tocaba la mano. Ella, la fiebre la dejaba. El centurión venía a pedirle que sanara el siervo, ni siquiera tenía que ir a la casa. Dice que solamente decía la palabra y el enfermo era sano a la distancia. Y entonces lo resume así: al anochecer la gente le trajo a Jesús mucho atormentado por demonios y él ordenó a los espíritus que salieran, sanó a todos los que estaban enfermos. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios ya había dicho de él. Él quitó todas nuestras dolencias y llevó nuestras enfermedades. ¿Estás a lo mejor hoy con alguna dolencia, con alguna dificultad, con alguna enfermedad? Jesús vino para que se cumpliera lo que Dios ya había dicho por medio del profeta Isaías. ¿Estás con un quebrantamiento en tu corazón, con angustia? ¿Estás con un desafío por delante? Jesús vino para que se cumpliera lo que Dios ya había dicho a través del profeta Isaías. En Isaías 53 dice: ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo. Precio, escucha, decí conmigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos nosotros curados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno según su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Sí, la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Muchos años antes, muchos cientos de años antes, ya el profeta Isaías hablaba acerca del sufrimiento de Jesús y hablaba desde el primer momento que el sufrimiento de Jesús sería por vos y por mí. El precio que Jesús pagó sería para saldar nuestras deudas. Yo te confieso algo, a mí me costaba mucho leer el momento de la pasión de Cristo, ¿no? El momento del sufrimiento de Cristo. Cuando vi la película esa, La Pasión de Cristo, que hizo Mel Gibson, yo no podía creer lo que había sido el dolor de Cristo en la cruz. No lo podía creer. Realmente, yo dije: Señor, no puede ser que vos hayas pasado por este sufrimiento por mí.
me costaba, literalmente, me costaba leerlo. Es como que leía, me gustaba la parte, pero cuando llegaba a la parte de la cruz me hacía tan mal que me costaba leerlo. Pero en un momento entiendo que la cruz fue el propósito de Jesús. Los milagros no fueron su propósito. Los milagros fueron las señales, pero el propósito de Jesús fue la cruz. Jesús no se quedó todo el tiempo sanando enfermos, no se quedó todo el tiempo liberando endemoniados. ¿Por qué? Porque el propósito de Jesús era venir a la cruz. Él muchas veces anunciaba de que debía venir a la cruz. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué la cruz? ¿Por qué la cruz? Lo entendí más o menos así. A lo mejor te sirve el ejemplo. ¿Qué pasa cuando alguien sale de garante de alguien que está alquilando y ese que alquila no paga más? ¿Qué pasa? ¿Quién tiene que pagar? El garante. Para librarnos del pecado, Jesús pagó con su muerte porque nosotros estábamos en una completa insolvencia espiritual. Jesús pagó con su vida por nuestras deudas. ¿Qué ocurre cuando una nación tiene prisioneros de guerra? ¿Qué hace? Para liberar a los prisioneros de guerra, habitualmente se negocia. El otro día escuchaba de que Rusia tenía prisioneros de guerra, tenía espías de otros países y para liberarlos, ¿qué hacía? Pedía que sean liberados sus presos de guerra también. Había un intercambio y con nosotros pasó lo mismo. Habíamos quedado como prisioneros del diablo, del mundo, del sistema, y para liberarnos, a cambio, Jesús se entregó a sí mismo para que seamos libres. La cruz fue el precio pagado para nuestra salvación. Por eso Él tomó nuestras enfermedades, por eso Él cargó con nuestras dolencias, por eso Él llevó todas las enfermedades. ¿A dónde? A la cruz. Mateo 20 dice así: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Es decir, Jesús tenía en claro, muy en claro, cuál era su propósito: dar su vida en rescate de muchos. Él era el precio que debería ser pagado en nuestro rescate. Marcos capítulo 8, verso 31 dice: y comenzó a enseñarles a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y Pedro, llevándole aparte, comenzó a reprenderle. Le decía: no, Señor, no, la cruz no. ¿Por qué la cruz? Es que la cruz fue un tormento cruel y doloroso. Dice Lucas capítulo 23 así: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y los malhechores que estaban, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando, y los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él una inscripción que decía: este es el rey de los judíos. Todo en la vida de Jesús viene a ser el cumplimiento de lo que ya Dios había hablado. Él dijo en un momento: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el dolor de la cruz.
Y vos decís, ¿cómo es que Dios lo había abandonado? Pero que verdaderamente en ese momento lo había abandonado. ¿Por qué? Porque el Salmo 22 dice que Dios es tan santo que no puede tener contacto con el pecado. Dios es tan santo que no puede asociarse con el pecado. Y entonces, cuando Jesús cargó con todo el pecado de la humanidad, cuando Jesús cargó con todos nuestros pecados, el Padre no podía estar en comunión con Él. Jesús por primera vez experimentó esta sensación de abandono y de orfandad, porque no le dice Padre mío, le dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Siempre oró diciendo Padre, pero en ese momento dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El momento en que Él cargó con nuestros pecados, el momento en que Él cargó con nuestras culpas, Dios mismo tuvo que apartarse porque Dios es santo. En un momento le ofrecieron vinagre mezclado con hiel. Él tenía sed y le ofrecieron eso porque el vinagre con hiel hacía de sedante para que no sufriera tanto. Y cuando él lo probó y se dio cuenta de lo que era, no lo quiso tomar. ¿Por qué? Porque no quiso menguar ni una pizca del sufrimiento. Y vos decís, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad? Es que Él realmente quería pagar el precio por nuestro pecado. No tomó ninguna ventaja, no tomó ningún atenuante. No. Todo el dolor, toda enfermedad, toda maldición, toda la cargó, la clavó en la cruz, toda maldición en contra de tu vida, en contra de mi vida, toda enfermedad en contra de tu vida, en contra de mi vida, toda acechanza del diablo, toda maldición generacional, todo lo cargó en la cruz, lo clavó en la cruz. Y le decían, dale, si sos el Hijo de Dios, salí de ahí. Dale, si sos el Rey, libérate. Y Jesús lo había aclarado ya antes. Dice, o piensan que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. ¿Sabes? Una legión romana tenía aproximadamente 6.000 soldados. O sea, que literalmente Jesús estaba diciendo que Dios Padre podría enviar 72.000 ángeles para defenderlo si se lo pidiera. Pero no. ¿Podría haber sido liberado de la cruz? Sí. ¿Podría haberse anestesiado de su dolor? Sí, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Para quitar todas nuestras dolencias y llevar todas nuestras enfermedades. Para clavarlas. ¿Dónde? En la cruz. Hoy quiero hablarte acerca del poder de la cruz. Siento que nos hemos olvidado del poder de la cruz. Es cierto, Jesús ha resucitado. Pero también la Biblia dice que su sacrificio es un sacrificio eterno. Y que fuimos comprados por precio de sangre. Nuestra salvación fue costosa. Él sufrió nuestro castigo. Por la esperanza que tenemos en Jesús, sabemos que un día estaremos con Él en el cielo. Sabemos que un día estaremos con Él en su presencia. Pero eso depende de la decisión que tomemos hoy, acá, ahora. Un día estaremos con Él, pero eso depende de la decisión que tomemos hoy, acá y ahora. Juan capítulo 12 dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo si soy levantado, dice, y yo si soy levantado de la tierra, haciendo alusión a la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Él lo decía, indicando la muerte que iba a morir. La cruz. La cruz es un llamado de atención a toda la humanidad y por toda la eternidad. Cuando Jesús iba sanando a uno y liberando a otros, dependía
del lugar en que se encontrara, dependía del momento que se encontrara, pero siendo hombre tenía una limitación espacial, tenía una limitación temporal. Pero la cruz es el sacrificio eterno del Cordero de Dios, que tiene poder desde y hasta la eternidad, donde sea que te encuentres, Judea, Samaria o hasta lo último de la tierra. Es la cruz la que sigue teniendo poder. La cruz es un llamado de atención a toda la humanidad por toda la eternidad, para que cada generación alce sus ojos y mire al Hijo de Dios muriendo en nuestro lugar por amor. La cruz fue necesaria porque todos pecábamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la cruz tiene sentido porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabes? Me voy a tomar el atrevimiento de decir algo molesto, perdón. Pero es que creo que hay miles de personas que van a la iglesia, pero no todas esas miles de personas que van a la iglesia podrían afirmar que Jesús es el Señor de sus vidas. A algunos nos lleva toda la vida entender lo que la cruz significa. Nos pasa como el ladrón que fue crucificado al lado de Jesús, ¿no? Dice que Jesús fue crucificado por 2 ladrones. Dice, uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón lamentablemente tuvo que esperar hasta el final, hasta el último momento para entenderlo, pero estando en la cruz, porque dice que al principio ambos ladrones le insultaban. Pero el ladrón, estando ahí, en un momento le cayó la revelación: este verdaderamente no tiene ninguna culpa. ¿Por qué ha decidido morir? Y pudo ver al Cordero de Dios muriendo por toda la humanidad, y le dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Que nosotros estemos muriendo, dijo, tiene sentido, somos culpables. Pero ¿por qué estás muriendo vos? Es la gracia. Es la gracia. El poder de la cruz nos revela el poder de la gracia. El ladrón pudo entender que éramos dignos de castigo, pero no Jesús, que Él estaba muriendo por nosotros y que necesitábamos de la cruz para ver el reino de Dios. El ladrón tuvo que ver a Cristo en la cruz para ver el reino de Dios. Y quiero decirte que vos y yo tenemos que ver a Cristo en la cruz para ver el reino de Dios. Necesitamos de esa cruz para el perdón de los pecados. Necesitamos de esa cruz para entrar en el reino de Dios. Pero qué lástima sería que tuviéramos que esperar hasta el final de nuestra vida para entenderlo, como este ladrón. Por eso te digo que no esperes hasta el final, porque me pasa que a veces tengo que ir a orar a un hospital por alguien que está partiendo con el Señor, y a lo mejor fue ateo toda la vida, pero cuando están en ese momento final son todos cristianos. ¿Por qué vamos a esperar hasta el final? La cruz también tiene poder para cambiar nuestro destino hoy. La cruz tiene poder para cambiar el destino de tus generaciones hoy. No esperes hasta el final de tu vida. No desperdicies tus años. Todos los que hemos conocido al Señor de grande quisiéramos haberlo conocido antes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces yo te digo, hoy es tu oportunidad. Hoy, no mañana, no cuando te estés por morir. Hoy es tu oportunidad. Vos a lo mejor lo estás mirando por YouTube. Hoy es tu oportunidad de venir a la cruz. La cruz tiene poder para cambiar nuestro destino. Por eso te pregunto, ¿vas a venir a la cruz?
La cruz es la solución de la humanidad. Vas a venir a la cruz. La cruz tiene poder. La cruz se comprende espiritualmente y no solo intelectualmente. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Locura para los que se pierden. No, pero para nosotros, poder de Dios. La cruz tiene poder. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero poder de Dios para los que se salvan. Ahora, venir a la cruz implica al menos 3 cosas. 1, arrepentirse. Cambiar de sentido. Bueno, está yendo a la izquierda, empecé para la derecha. Está yendo para abajo, empecé a ir para arriba. Una vez me dijeron: Rodrigo, si querés subir, por lo menos deja de cavar. Como diciendo, cambiar de sentido, arrepentirse. Venir a la cruz implica recibir a Cristo por la fe, no solo intelectualmente, por la fe. Creer en Él y creerle a Él. Creer en Él y creerle a Él implica arrepentirse, pero también implica recibir a Cristo, recibirlo en mi corazón. No solo intelectualmente, sino por la fe. Y por último, y creo que muy importante, estar dispuesto a seguirlo, estar dispuesto a servirlo, estar dispuesto a obedecerlo, estar dispuesto a tener comunión con Él y seguir sus pasos. 3 cosas implica la cruz: arrepentirse, recibir a Cristo por la fe y estar dispuesto a seguirlo y a servirlo. La cruz tiene poder. La cruz tiene poder. Ha cambiado el destino de todo lo que estamos acá, ¿sí o no? La cruz tiene poder. Colosenses capítulo 2, verso 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿en dónde? En la cruz. Y despojando, mirá lo que dice, mirá el poder de la cruz. Clavó el acta de decreto que estaba en contra nuestro, primero. Pero segundo, mira lo que dice: despojando a los principados y a las potestades, a todos los demonios que se les ocurriera, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. ¿En dónde? La cruz tiene poder, ¿sí o no? ¿Cuántos van a venir a la cruz esta mañana? La cruz tiene poder. La cruz tiene poder. Oro para que se nos revele el poder de la cruz esta mañana. Porque cuando Jesús fue a la cruz, hasta el más incrédulo, hasta el más odioso, hasta el más ateo, pudo ver el amor de Dios y el poder de Dios. Mirá lo que dice Mateo capítulo 27, después de su sufrimiento, cuando Jesús entrega su espíritu, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mira, dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Vos te imaginás esa escena? Mirá si la cruz no tiene poder, ¿no? El velo del templo se rasgó. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, había una tela, un velo, una cortina que separaba a la gente del lugar santísimo, del lugar de la presencia de Dios. Pero cuando Jesús muere en la cruz, ese velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Dice de abajo arriba? No, porque era imposible que se rompiera de abajo arriba. El hombre no podía romperlo. El único que podía abrir un camino era Dios. Se rompió de arriba hacia abajo. Él abrió un camino. Dios abrió el camino, muriendo en la cruz por nosotros.
las rocas se rompieron, los muertos resucitaron. Los principados y los potestades gritaban despavoridos. El acta de decreto que pesaba contra nosotros fue clavada en la cruz. Los demonios tuvieron que huir. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa cruz tiene poder. Mirá lo que dice, ¿no? Porque yo creo que la cruz, si se nos revela la cruz, se nos revela el amor de Dios y se nos revela el poder de Dios. Claro, cuando vieron las rocas partirse, los muertos resucitar, la tierra temblar, el velo del templo, cuando vieron a Jesús, cuando vieron los terremotos, cuando vieron todo lo que pasó, dice, el centurión romano y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían pasado, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Los romanos, ¿no? Los que lo crucificaron, los que se burlaban, los que lo azotaron, los que fueron crueles, los que lo escupieron, los que le pusieron una corona de espina, los que lo maltrataron, los que lo injuriaron, todo eso sí, cuando vieron lo que pasó en la muerte de la cruz, cuando vieron lo que ocurrió, ¿qué dijeron? Dios mío, temieron en gran manera y dijeron, Dios mío, este era el Hijo de Dios. ¿Qué hicimos? Y en Lucas dice, era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando en gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Todas las multitudes. Todas las multitudes. El centurión, los judíos, las multitudes, todos los que lo habían odiado, los que no habían creído, todos. Cuando la cruz se te revela, todos, absolutamente todos, tienen conciencia de pecado. Podemos entender que no fueron los judíos quienes clavaron a Jesús. Podemos entender que no fueron los romanos los que clavaron a Jesús. Podemos entender que fuimos nosotros con nuestros pecados los que clavamos a Jesús. Porque Él llevó nuestras enfermedades, porque Él llevó nuestros pecados, porque Él llevó nuestras debilidades, porque Él llevó nuestros errores y los clavó en la cruz, porque Él llevó el acta de decretos que pesaba en contra de nosotros a la cruz. ¿A dónde? A la cruz. Los ladrones, el centurión romano, las multitudes, los judíos, los gentiles, todos, absolutamente todos pudieron ver el amor, el poder de Dios en la cruz, sin distinción de lengua, de nación, de clase social, de historia personal, de todos. Mi oración es que hoy vos puedan ver el sacrificio de la cruz y el poder del sacrificio de la cruz. El mensaje de la cruz es para todos nosotros, para el hombre, para la mujer, para el rico, para el pobre, para el intelectual, para el que no tiene formación, para el enfermo, para el sano. El mensaje de la cruz es para vos, querido. El mensaje de la cruz es para vos, querida, es para mí. El mensaje de la cruz es para el que sufre, para el pecador, para el que está roto, para el que todos miran con desprecio, para el herido, para el que teniéndolo todo se siente que no tiene nada. El mensaje de la cruz es para vos y para mí. Quien sea que estés acá, sin importar cómo llegaste, si lo estás mirando por la televisión, no importa. Si estás desesperanzado, si estás en el auditorio o si lo mirás por internet, el mensaje de la cruz es para vos. Para perdón de pecados, para vida eterna. El mensaje de la cruz es para vos.
¿Vas a venir a la cruz? Juan capítulo 12, ya lo leímos, ¿no? Dice, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Si hoy estás acá, es porque cuando Jesús fue crucificado, se abrió una ventana de oportunidad para salvación y estás siendo atraído hacia esa oportunidad. Si hoy estás acá, no es por casualidad. Si hoy estás acá, no es porque fulanito te invitó, porque menganito te invitó. Si hoy estás acá, es porque Jesús fue levantado en la cruz y a todos está atrayendo a sí mismo, para que Él sea el centro de todo. ¿Vas a venir a la cruz? ¿Vas a venir a la cruz? La cruz es una oportunidad para aquel que está enfermo, para aquel que está deprimido, para aquel que está angustiado, para aquel que está en amargura, para aquel que está en depresión, para aquel que está en vicios, para aquel que está con la familia destruida, para aquel que está vacío en su interior, para aquel que quiera recibir la salvación. Esta salvación está disponible, ¿sabes cómo? Por medio de la cruz. Por medio de la cruz. La cruz de Jesús tiene poder. ¿Estarías dispuesto a ir a la cruz? ¿Estarías dispuesto a venir a la cruz y decirle, Señor, yo necesito del poder de la cruz? Yo necesito de tu salvación, yo necesito de tu intervención, yo necesito de tu ayuda. Yo, Señor, quiero tomar de la gracia, del favor no merecido por mí. Yo tenía que estar en tu lugar, pero vos moriste en la cruz por mí para llevarte mis enfermedades, llevarte mis dolencias, llevarte mis cargas, llevarte mis aflicciones, llevarte esta situación desafiante que me está atormentando, que no me está dejando dormir. Vos moriste en la cruz por mí para que yo tuviera libertad. ¿Cuánto lo creen? Yo quiero invitarte a que hoy puedas ponerte de pie y que puedas venir a la cruz, decirle, Señor, corro a la cruz, fuente de toda salvación, fuente de poder, fuente de sanidad, donde vos llevaste mis enfermedades, donde vos clavaste el acta de decreto en mi contra. A lo mejor vos estás acá diciendo, lo que me pasa es por la historia que yo tuve, lo que me está pasando es por la historia horrible que pasé. A lo mejor vos estás acá diciendo, hasta de algún modo decís, ¿cómo voy a salir distinto? Mirá lo que me pasó. Quiero decirte que Jesús en la cruz clavó toda maldición, toda alta de decreto que pesaba en tu contra. Por eso no te vuelvas a cargar con decretos que no son los que Dios ha hablado de vos. A lo mejor estás diciendo, mi abuelo fue así, mi viejo fue así, ¿yo cómo voy a hacer? Mi mamá sufrió de depresión, yo sufro de depresión. Mi familia fue muy pobre, yo voy a ser muy pobre. Mi abuelo terminó en la miseria, yo voy a terminar en la miseria. Mi viejo se divorció 3 veces, yo voy a divorciar. Mi familia va a quedar destruida. Hay un acta de decreto que estaba puesta en tu contra. Un acta de decreto, un decreto de maldición. Pero yo quiero decirte que Jesús se llevó en la cruz ese acta de decreto y la clavó para que no tenga más influencia sobre tu vida. Hoy quiero decirte que la cruz tiene poder para romper toda acta de decreto que está levantada en tu contra. Vas a venir a la cruz. Vas a venir a la cruz. Vas a venir a la cruz. Jesús ganó para vos la sanidad y a lo mejor estás intentando creerlo o no creerlo, estás luchando, pero quiero decirte que el sacrificio de la cruz puso esa sanidad disponible. Cree, clama al Señor por tu milagro, porque la cruz tiene poder. Vas a venir a la cruz. Vas a venir a la cruz.
A lo mejor decís, no puedo tener comunión con Dios. A lo mejor te sentís indigno. A lo mejor te sentís que no sabes. A lo mejor te sentís que ignoras muchas cosas. Porque decís, no puedo tener comunión con Dios. Pero quiero decirte que el sacrificio de la cruz abrió el templo. Abrió el velo del templo por la mitad, de arriba hacia abajo, para que vos y yo tengamos acceso a la presencia de Dios. Nunca más vas a decir, yo no puedo escuchar a Dios, porque Él va a hablarte. Porque vas a entrar a la presencia de Dios y porque no hay impedimento. ¿Sabes por qué? Porque la cruz lo hizo. ¿Vas a venir a la cruz? A lo mejor estás con amargura, con sentimientos de rencor, con aflicciones, y te sentís que no podés perdonar, y te sentís incapaz de sanar tu vida, y te sentís incapaz de resolver tu vida. ¿Por qué? Porque los sentimientos de inferioridad, porque el rencor y porque la amargura están arraigados y no podés ser libre. Pero yo te digo que la cruz tiene poder para que seas libre esta mañana. ¿Cuántos lo creen? A lo mejor estás como ese que estaba tirado en la puerta del templo y estaba ahí en la puerta, ni afuera ni adentro. Estás tibio y espiritualmente te sentís tibio y apagado. Pero quiero decirte que la cruz tiene poder y que la sangre de Jesús tiene poder, y una gota de la sangre de Jesús es suficiente para llenar tu vida, para limpiar tu vida. ¿Cuántos van a venir a la cruz esta mañana? Quiero invitarte ahí y decir, Señor, corro a la cruz. Corro a la cruz. Cerra tus ojos y decirle, corro a la cruz, Señor. Corro a la cruz, corro a la cruz, corro a la cruz, corro a la cruz, Señor, corro a la cruz. Fuente de mi salvación, fuente de mi libertad. Ya no vivo bajo maldición, porque la cruz me ha permitido abrir un camino. Porque la cruz ha abierto un camino. Ya no vivo bajo maldición. Ya no vivo bajo la enfermedad. Ya no vivo bajo el rencor. Ya no vivo bajo las maldiciones generacionales. Ya no vivo bajo huestes de maldad. Ya no vivo bajo influencia demoníaca. Ya no vivo bajo opresión. Porque en el nombre de Jesús hoy tomo de la sangre de Jesús y rocío mi vida. Yo no soy capaz, pero la cruz sí puede hacerlo. Hoy, Señor, dame la humildad para reconocer cuánto te necesito. Hoy, Señor, quiebra todo yugo de incredulidad en mi vida. Hoy quiebra toda maldición, toda atadura generacional que se haya levantado en contra de mi vida, porque la cruz tiene poder. Y hoy corro a la cruz, corro a la cruz, corro a los pies de la cruz, corro a los pies de la cruz. Señor, ten misericordia de mí. Corro a la cruz, Señor. Oh, que tu sangre me limpie esta mañana. Abrió el camino, nunca cesé. No importa cuánto tiempo tenga en una iglesia, yo quiero que la cruz opere en mí esta mañana. Vuelvo a la cruz. Corro a los pies de la cruz esta mañana.